Qué lindo es poder cantar las verdades acerca de quién es Dios, ¿no? Y hablamos de lo poderoso que es Él. Hoy en mi país están ahí debatiendo entre los unos y los otros, peleándose, porque están mirando el futuro del país y uno a veces neciamente cree que el futuro del país está en las manos de un presidente, ¿no? Si bien es cierto, los gobernantes deciden sobre la nación, sus decisiones no es que van a imposibilitar lo que Dios tiene y su plan para cada uno de nosotros y aún para el propio país, porque Dios es el dueño de la historia y Él es el que controla todos los eventos para hacer lo que Él quiere. Y este Dios que cantamos ahí, que tiene el poder para hacer diferentes cosas en medio de la naturaleza, que nadie lo puede hacer, porque como algunos científicos dicen, la madre naturaleza es indomable. Entendemos que no es que la madre naturaleza es indomable, sino que la madre naturaleza la controla alguien que no se puede dominar, y es Dios. Y cuando tú cantas esas verdades, al corazón le hacen tan bien, porque en lo personal necesitamos ese tipo de Dios para que nos rescate cada día de las cosas difíciles que estamos cada uno en lo personal viviendo. Este tiempo es muy importante el de estar juntos y queremos de verdad escuchar hoy la voz de Dios. Pero el problema más grande lo vamos a tener cada uno de nosotros, porque el impedimento más grande somos nosotros, cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo está a veces acá, pero nuestra mente ya está divagando en cosas que van a suceder a la tarde, cosas que están sucediendo ya que sucedieron en la semana, o cosas que te están estresando porque vas a tener que enfrentar en esta semana. Y nosotros tenemos que tener una convicción en cuanto a por qué es importante hoy estar sentados acá. Y es porque estamos juntos, pero también porque juntos estamos para animarnos y estimularnos a través del libro. Y ese libro es la Biblia. Así que vamos a pedir por gracia y misericordia al Señor, ¿no? Para que Él nos ayude a escuchar hoy. Porque como mamá, como papá, estoy seguro, como esposo, esposa, como una persona, sé que tienes presiones, cargas, y que quizás haya dolores aún en este momento en tu corazón. Y yo te quiero animar a que la palabra de Dios siempre va a ser la respuesta. En algún área de tu vida, Dios siempre va a ser la respuesta. Él quiere hoy hablarte y necesitamos orar para que eso suceda, para que Él ilumine nuestras mentes, pero también para que Él nos dé la gracia, la fuerza para no quedar inmóviles ante esa enseñanza o principio, sino que podamos responder en obediencia a Él. Amén. Así que oremos. Señor, te damos muchas gracias por poder hoy estar acá reunidos y porque reunidos, Señor, podemos ser animados en nuestra vida cristiana, exhortados en nuestra vida cristiana, consolados en nuestra vida cristiana. Gracias por cada hermano que ha venido acá y que es parte, Dios, de tu obra, del cuerpo de Cristo, y que tú, Señor, le estás usando para diferentes servicios y operaciones dentro de tu pueblo. Señor, tú sabes lo que hay dentro de nuestros corazones y la lucha que desde ya estamos teniendo, la lucha de la mente. Ya estamos pensando en cosas, en proyectos, en problemas, en cosas por arreglar, Señor, hoy, la semana que viene, y eso, Dios, impide que tu palabra sea bien escuchada. Señor, y queremos rogarte que nos des lucidez, que nos des de lo que tú solamente tienes, y es el poder iluminar nuestras mentes, de ayudarnos a entender la verdad bíblica y que podamos, Señor, también responder a ella, dándonos la gracia para hacerlo. Gracias por tu misericordia el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hay una noticia que les voy a leer y sucedió en el 2012 y ahí la estuve leyendo en un sitio electrónico. Escuchen, dice, en el 2012... Un ciudadano catamarqueño denunció que fue presuntamente estafado en la feria de compras de La Salada, luego de que le vendieran 2 ratas brasileñas como si fueran perros caniche toy. Yo vi la foto de las ratas, o sea, son ratas re lindas, o sea, no que yo subo esas ratas así como que a vos te producen pavores, son ratas muy bonitas, pero son ratas. El denunciante hizo la denuncia en una fiscalía de turno porque había pagado 400 pesos por cada uno de esos 2 perritos. El hombre consideró que era un precio muy barato por ambos canes de esa raza y los compró para luego volver a Catamarca, ¿no? Una vez llegado a su provincia natal, dice, fue un veterinario para darle las primeras vacunas, ¿viste? Uno quiere que su perrito esté bien, ¿no?
cuando el veterinario le confirmó la desagradable sorpresa. El profesional advirtió que no eran perros y la presunta víctima de la estafa relató al diario de Catamarca que el veterinario le explicó que eran ratas brasileñas, que a base de anabólicos durante los primeros meses de vida se parecen a los caniche toys. ¿Sí? Así que imagínate lo que habrá sido para este hombre, ¿no? Haber dicho, encontré la super oferta, quería estos perritos y los compré a un buen precio, 400, 800 pesos los dos perritos, y él volvió, viste, a Catamarca, cómo habrá vuelto, ¿no? Tan contento, mostrándole a sus hijos, a su familia, que había comprado unos perritos, y dice, bueno, hijos, o a la esposa voy a llevarlos a vacunar para que no se nos mueran. Imagínate, ahí debe haber estado chocho, ¿no? Esperando que el veterinario lo atienda, y en ese momento el veterinario, mientras comienza a revisar, dice, esto no es un caniche toy, ¿sí? No es ni siquiera un perro, ¿sí? Es una gata. Imagínate lo desagradable que habrá sido para este hombre esa noticia. Él estaba contento y juraba que lo que tenía en las manos era realmente un caniche toy, pero no era un caniche toy, era una gata brasilera tierna y linda, ¿sí? Eso es lo que era. Como dice el dicho, a este hombre le pasó que le dieron gato por liebre, o en el contexto rata por perro, ¿sí? Sabes, en las iglesias hay muchas personas que le pasa lo mismo que a este hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que creen que tienen algo que no tienen. Hay muchas personas dentro de las iglesias que dicen que son creyentes, que dicen que son verdaderos cristianos, y están seguros de que es verdad que son verdaderos cristianos, de que es verdad que han pasado de muerte a vida. Ellos creen que es así, como este hombre creía que lo que tenía en las manos era un caniche toy. Pero ¿sabes que Dios no quiere que nosotros andemos por ahí con una incertidumbre de saber si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe no es verdadera? Y por eso nos ha dejado su palabra, que sería en este caso como el médico para este hombre, el veterinario, para saber identificar y reconocer si realmente lo que tengo, no en las manos, en el corazón, en la mente, que es la fe, es algo verdadero o es algo falso. ¿Es algo que sirve o es algo que no sirve? ¿Es algo que va a tener una trascendencia eterna o no va a tener una trascendencia eterna? Estoy completamente convencido que uno de los mensajes más importantes para la iglesia de hoy tiene que ver con la carta de Primera de Juan. Porque la fe, ¿sabes qué? Es algo que no solamente tiene un impacto en lo que hoy tú estás haciendo y en lo que tú eres hoy como persona. La fe tiene una trascendencia que es eterna. Yo puedo en la vida equivocarme en muchas cosas. Yo puedo en la vida ser estafado en muchas cosas. Pero ser estafado en la fe, o engañarme a mí mismo, estafándome a mí mismo en la fe, puede ser el peor de los errores de la vida. Porque Cristo Jesús, le decía ayer a un hombre, ¿de qué nos vino a salvar? Cristo Jesús nos vino a salvar, es verdad, en nuestros pecados. Pero porque nuestros pecados nos iban a llevar a todos nosotros al infierno. El infierno es real. Y el destino eterno de nuestras vidas descansa sobre la fe. La verdad de nuestra fe. Si nuestra fe no es verdadera, si nuestra fe, como dice Santiago, está muerta, entonces nosotros estamos en un inminente peligro que se hará manifiesto en una condenación real cuando muramos y estemos del otro lado de la eternidad. Por eso hemos empezado esta hermosa serie llamada Evidencias de la Fe Cristiana. Es triste hoy escuchar que a veces hay creyentes que definen que otros son salvos cuando ni siquiera hay evidencias de que eso es así. A veces uno define, por ejemplo, la salvación como esta persona es salva porque hizo una linda oración, o porque esta persona hace preguntas de la Biblia, o porque esta persona gaga y lee la Biblia continuamente, o porque le gusta estar con los hermanos. Y hay personas que están apesadumbradas y afligidas porque no sienten que son salvos. Entonces no pueden disfrutar de todo lo que Dios tiene porque están con esa inseguridad de no saber si realmente ellos han pasado de muerte a vida. Y la carta de Primera de Juan nos enseña que podemos conocer que hemos pasado de vida eterna. Nosotros podemos conocer si estamos en luz o si estamos en tinieblas. No dice por eso Juan que nosotros podemos sentir. Tú no tienes que basar tu salvación o la seguridad de tu salvación en tus sentimientos o en lo que tú miras aparecer, sino en lo que la Biblia describe como evidencias de una fe genuina.
hemos hablado de dos evidencias de la fe genuina. La primera tiene que ver en relación al pecado. La verdadera fe no tiene comunión con el pecado. Por ejemplo, antes de ser creyente, era muy normal que tú tengas amigos que no eran creyentes. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Se entiende que tú participaras de las mismas conversaciones, de los mismos hábitos, porque eran tus amigos. Pero cuando tú pasaste al reino de la luz, entonces ya no tienes ninguna conexión o ningún compañerismo con todo aquello o con cualquier persona que vos sepas que está caminando en oscuridad. Por eso alguien no podría decir soy cristiano y mis amigos son inconversos. Ya tus amigos no deberían ser inconversos, tus amigos deberían ser creyentes. Pero la realidad de la verdadera fe es que la verdadera fe no tiene comunión con el pecado, no tiene compañerismo, no hace negocios con aquello que está mal o con quienes están mal. Porque esto de la vida cristiana toca aún hasta tus negocios. Una persona no puede tener negocios fraudulentos con otra persona que no es creyente. O no pueden dos creyentes tener negocios que sean fraudulentos. No hay tal en la Biblia. Entonces la verdadera fe se evidencia por no tener comunión con el pecado. Pero también veíamos que la fe reconoce el pecado. Hay creyentes que de una manera no explícita piensan de ellos mismos de una manera equivocada. Creen que ellos no son más pecadores, que ellos ahora están bien. Cuando realmente la Biblia habla de que nosotros seguimos siendo personas pecadoras. Ya no controlados por el pecado, gobernados por el pecado, pero seguimos siendo personas pecadoras. Y las personas que reconocen en su fe que son pecadores van a confesar continuamente el pecado. La persona que tiene la verdadera fe confiesa continuamente el pecado. Y esto es necesario que tú entiendas. Si tú eres hoy pecador, significa que hay pecados que de alguna manera están influenciando tu comportamiento y tu carácter, tu conducta. Y si es así, entonces tiene que haber una confesión continua de esos pecados. No es que tú confesaste en un momento de tu vida cristiana los pecados. Ahora es necesario seguir confesando tus pecados por el hecho de que ahora tienes la fe genuina. Y la fe genuina te lleva a una actitud y comportamiento continuo en cuanto al principio de la confesión. Y por eso también veíamos que la fe genuina no practica el pecado. Si uno reconoce el pecado en la vida de uno y uno lo confiesa, uno no practica ese pecado. Les decía que es natural que un creyente en algún momento caiga en pecado. El rey David era el hombre conforme al corazón de Dios y él cometió asesinato y adulterio. Es verdad que un creyente puede caer y genuinamente en una realidad de inmoralidad o de injusticia, pero no es una práctica continua en el creyente. Cuando una persona se encuentra cayendo una y otra vez en el mismo pozo, cuando sigue haciendo lo mismo que sabe que está mal, entonces eso es una evidencia de que no hay una operación de la verdadera fe. Entonces, esa es la evidencia de la verdadera fe en cuanto al pecado. Y la segunda que veíamos en la semana anterior tenía que ver con la obediencia a la palabra. El que dice que anda en comunión con Dios, dice guarda sus mandamientos. No solamente los observa o los lee por un momento en su hora silenciosa o en su devocional diario, sino que es movido a aplicar esa verdad. Es verdad que del otro lado tienes que entender que la obediencia en el creyente nunca va a ser perfecta en esta vida. Ningún creyente puede decir, Diego, mi obediencia es perfecta. Ninguna obediencia de nosotros es perfecta. Pero eso no quiere decir que nuestra obediencia no esté en crecimiento. Nuestra obediencia siempre tiene que estar en continuo crecimiento. A medida que vas creciendo como creyente, vas creciendo más y más en obediencia. Y veíamos que la fe verdadera obedece el mandamiento, la fe verdadera no desobedece el mandamiento, y la fe verdadera obedece aun cuando sea difícil obedecer. Y veíamos esto en la persona de Jesús. Jesús pudo haber hecho muchas cosas, pero no lo hizo porque se sujetó a la voluntad del que estaba por encima de él y era el Padre. Y dice que el que está en él, tiene que andar como él anduvo. Y Cristo fue alguien que obedeció cuando era fácil y cuando no era fácil. Obedeció en medio de las presiones, obedeció en medio de la comodidad. Obedeció cuando representaba vida y obedeció cuando representaba muerte. Un creyente no anda preguntándose, esto tengo que aplicar y si es bueno para mí, ¿lo aplico o no lo aplico? No, se tiene que aplicar porque no tiene que ver en si es bueno para ti o si te va a dar una ganancia a ti. Tienen que ver con la realidad de qué es lo que Dios ha dicho y qué vas a hacer con eso que Dios ha dicho.
Y hoy vamos a ver una de las nuevas evidencias en cuanto a la verdadera fe. Así que les animo a todos ustedes a ir a Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Capítulo 2. Versículos del 7 al 11. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La verdadera fe tiene que ver en cuanto al amor al hermano. Amor al hermano. Hemos visto al pecado, hemos visto la obediencia, y hoy vamos a ver en relación al prójimo y tiene que ver con el amor. La fe verdadera, primer punto, ama al hermano. Ahí comienza hablando Juan: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Juan ha establecido un parámetro y lo ha establecido en los versículos anteriores, diciendo que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay muchos mandamientos. Nosotros reconocemos, por ejemplo, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento de manera general, pero en el Nuevo Testamento hay más de 300 imperativos o mandamientos en cuanto a la vida de un creyente. Son muchos mandamientos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Por encima de todos esos mandamientos, por encima de todos esos principios, hay un solo mandamiento. Y este mandamiento es el que Juan quiere enmarcar aquí en esta porción. Es ese mandamiento antiguo que ellos ya han recibido. ¿Cuál es este mandamiento antiguo? Bueno, este mandamiento antiguo es un mandamiento que ya lo vemos como base en la predicación y en la enseñanza del Antiguo Testamento. Vamos a ver de qué mandamiento se trata. Vamos a Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19. Hoy vamos a ejercitar mucho nuestras Biblias. Levíticos capítulo 19, versículos 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová te lo ordeno. A los israelitas les dice: querido israelita, tú no puedes vengarte ni guardar rencor contra otro israelita. Tienes que amar a ese israelita de la misma manera que a ti te gustaría que te amen. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esa es una enseñanza básica en el Antiguo Testamento. Está hilada, todo lo que ves en la ley está hilado con la base del amor al prójimo. Vamos ahora al versículo 34. Dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces aquí se establece el mismo principio de amor al prójimo, pero ya no solamente que el israelita tenía que amar al que era israelita como él, sino que el israelita tenía que amar al extranjero que vivía en el lugar donde él vivía, y lo tenía que tratar como un natural, como que fuera un israelita, ¿sí? Aun cuando no lo fuera, tenían que tratarlo con amor. Y esta es una base de toda la ley y de los profetas, el amor al prójimo. Entonces el mandamiento antiguo que vemos acá y que menciona Juan tiene que ver con este mandamiento que está establecido como base y fundamento de la ley que vemos reflejada en el Antiguo Testamento. Pero también es un mandamiento antiguo en el sentido de que fue una de las enseñanzas básicas y fundamentales en el ministerio y enseñanza de Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Vamos a Mateo.
para verlo. Mateo, capítulo 5. Versículos 43 al 44. Pero yo os digo, ¿oíste que fue dicho, dice Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí vemos esta enseñanza tan básica de amor al enemigo, ¿no es cierto? Vamos ahora a Mateo capítulo 22. Versículos 37 al 40. Jesús le dijo a un escriba intérprete de la ley que le había preguntado cuál era el más importante de todos los mandamientos. A Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y también los profetas. Entonces el mandamiento antiguo del que habla ahí Juan tiene que ver con el mandamiento antiguo que vemos como base en el Antiguo Testamento, como base en la predicación y enseñanza de Cristo en su ministerio terrenal, pero también vamos a ver que es una base y fundamento de la enseñanza apostólica. Vamos a ver esto. Vamos a Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículos del 8 al 10. Dice, y Pablo, no debáis a nadie nada, no tengan deuda con nadie, nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Todos los mandamientos se resumen en esa expresión y en esa base: amar al prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a ver en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento antiguo que prescribe acá, del que está hablando Juan, tiene que ver con la base del Antiguo Testamento, la base de la enseñanza de Cristo, la base de la enseñanza apostólica, pero también tiene que ver con la base de lo que ellos aprendieron en el momento de su conversión. Vamos otra vez a primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el momento de su conversión, estos creyentes de esta iglesia, ya tienen varios años de creyentes, ellos recibieron la instrucción a través del Evangelio que el fin o la manera en la que se ve reflejada la verdad del Evangelio es en el amor que se van a tener los unos a los otros dentro de la comunidad de fe. Entonces es un mandamiento antiguo por todas estas razones, porque es una base en el Antiguo Testamento, porque es una base en la predicación de Cristo, porque es una base en la predicación de los apóstoles y porque fue una base en el momento en el que a ellos se les predicó el Evangelio. Volvamos otra vez al capítulo 2 de Primera de Juan. En el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros.
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces acá dice que Él va a escribirles un mandamiento nuevo. Y uno cuando se pone a pensar en esto dice, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y después dice que les escribe un mandamiento nuevo. Y uno dice, bueno, esto de amar al prójimo, ¿es antiguo o es nuevo? ¿Es nuevo o es antiguo? ¿Qué es? Sí, parece que hay una contradicción bíblica acá, en este momento, delante de mis ojos. Bueno, es antiguo el principio, pero es nueva en Cristo la manera en cómo se debe vivir ese principio. Ningún hombre sobre la faz de la tierra ha podido expresar de una manera tan plena lo que significa amar al prójimo, sino solamente alguien, y es Jesucristo. El mandamiento de amar el uno al otro es antiguo porque lo vemos que está en los primeros libros de la ley que Dios le dio a su pueblo. Pero nunca en el Antiguo Testamento se vio que alguien haya amado de tal manera a su prójimo que estuvo dispuesto a dar su vida por su prójimo. Entonces es nuevo por la forma en la que se debe vivir el principio del amor de los unos a los otros. Y acá Juan va a agregar algo. Dice que este amor, este mandamiento, que es nuevo y antiguo, es real o es verdadero en Él y en vosotros. O sea que este mandamiento es verdadero, real o evidente en Jesús y también en la vida de aquellos que están ahí en la iglesia. Pero ¿por qué es real en Jesús y por qué es real en la vida de los creyentes de esa iglesia? Acompáñenme un momento a Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 4. En el contexto entendemos que está hablando de Jesús, ¿no? El verbo humanado, el verbo hecho carne. Y dice, en Él estaba la vida, en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Él era la luz de los hombres, en Él estaba la vida. Versículo 9. Aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que ilumina a todo hombre, venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera, la única luz verdadera que puede alumbrar verdaderamente a todo hombre. Y Él vino, la luz verdadera, a este mundo a dar luz. Y ahora, para tener un poco más de profundidad en lo que se quiere decir en cuanto a Cristo como la luz verdadera y lo que eso afecta a una persona, vamos a ir a Juan capítulo 8. Versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí expresa la realidad de que Él es la luz del mundo. Y Él es la luz del mundo porque el mundo está en oscuridad. ¿Y qué pasa con aquel o aquella persona que le sigue? Dice, no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esta es la realidad porque este mandamiento es real en Jesucristo. Este mandamiento del amor es real en Jesucristo porque Jesucristo es la luz. Y si Él es la luz es porque Él es Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Este mandamiento del amor es real porque Dios es amor y Jesús es Dios y Dios es luz. Pero ¿por qué es real en la vida de estos creyentes? Porque estos creyentes han ido hacia la luz, han ido hacia la persona de Cristo y ahora ellos están caminando en esa luz. Y la manera en la que evidencian el caminar en esa luz es viviendo en amor con el prójimo. Por eso la evidencia de la verdadera fe tiene que ver en esto. Si yo he pasado de tinieblas a luz, si yo estoy caminando en el sendero de la luz con Jesús, entonces la manera en la que se ilustra o se evidencia esa verdad es a través de la vivencia o de la aplicación del principio del amor al prójimo. Entonces, la verdadera fe, primero, tienes que entender el día de hoy, ama al hermano. No te digo que ama a los que están afuera, ama al hermano, a la persona que está atrás tuyo, al lado tuyo, a esa persona, dice Juan, se tiene que aplicar este principio de el amor.
el amor. Vamos otra vez a Primera de Juan. Segundo punto. La fe verdadera ama al hermano, pero la fe verdadera no aborrece al hermano. La fe verdadera no aborrece al hermano. En el versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y vuelve otra vez a hablar de el que dice. Y yo te conté por qué Juan expresa esto. Y es porque en ese tiempo habían hermanos que eran llamados a sí mismos hermanos, y que ellos se hacían llamar como los iluminados. Eran personas que tenían, yo te expliqué los gnósticos, ellos pensaban que tenían el conocimiento pleno o profundo de Dios y de aquellas cosas que eran celestiales. Entonces estas personas eran palabreros, eran personas que cuando tú los escuchabas, lo que escuchabas sonaba como espiritual, sonaban como de Dios, sonaban como del cielo, pero eran solamente palabras. Esas palabras no los movían en ningún sentido a amar al prójimo, sino todo lo contrario. Estos hombres creían que al tener una vida justa, que al tener conocimiento profundo acerca de Dios, eso les daba el derecho de menospreciar, prejuzgar y juzgar a los hermanos. Entonces ellos se creían de mayor valor que muchos de los que estaban en aquella comunidad de fe. Entonces por eso aquí Juan dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano. La palabra aborrecer, ¿qué significa? Porque cuando uno escucha te aborrezco, suena como muy fuerte, ¿no es cierto? Pero la palabra aborrecer, mira, tiene algunos significados. Significa odiar, despreciar, descuidar y desatender. Significa desagrado intenso, antipatía o repulsión. El aborrecimiento no tiene que ver con una conducta en donde yo estoy gritándole a la persona, en donde yo estoy diciendo palabras groseras y vulgares, en donde yo estoy en una actitud que cuando me ve la cara realmente estoy turbado y muy enojado. Eso no es aborrecimiento solamente, sino tiene que ver con una actitud de desdén, de indiferencia, de menosprecio. Es ese pecado silencioso que me lleva a considerar al que está al lado como de menor valor que yo. ¿Sí? A descuidar al que está al lado, a no mirar su necesidad y a responder a la necesidad, a creer que yo no tengo ninguna obligación para aquel que está a mi lado. Eso se llama aborrecer, que también es, en el concepto del Antiguo Testamento, tener en menor amor. Es como decir: yo no te amo, pero te quiero. Eso es aborrecer. Es un amor menor, es un amor pequeño, es un amor frágil. Eso es aborrecer. Y dice: el que aborrece a su hermano tiene que ver acá con la palabra adelphos. Y cuando vos ves la palabra adelphos en el griego, tiene que ver con una persona que ha pasado de muerte a vida y ha abrazado la fe en Cristo. Eso es un adelphos, eso es un hermano. Los que han creído en Cristo son los adelphos, son los hermanos. Y acá entonces Juan dice: el que dice que está en luz, el que dice que es creyente, el que dice que es un iluminado, pero menosprecia a su hermano, descuida a su hermano, el que desatiende a su hermano, dice: está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. La palabra tinieblas, mirá lo que tiene que ver, lo que ilustra. La palabra tinieblas tiene que ver con alguien que se encuentra en la esfera dominada por el mal. Alguien que sigue la esfera de la pecaminosidad y la ignorancia de Dios y sus caminos. Es alguien que está metido en el mundo desde donde Satanás gobierna. Es alguien que está metido en el sistema desde donde Satanás influencia. Es alguien que pertenece al sistema de transgresores y rebeldes que no responden a la verdad de quien Dios es. Son los profanos, aquellos que tratan lo que es santo como que fuera algo común. Acá dice que tal persona está metida aún en la esfera de las tinieblas. Y Juan nos va a dar lo que significa estar en la esfera de las tinieblas. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Para Dios nunca hay medias tintas. No es, este es semi-hijo del diablo, semi-hijo de Dios. No, es o es hijo del diablo o es hijo de Dios. No hay gris, hay luz o oscuridad, hay verdad o mentira, hay tinieblas o luz. En Dios no hay intermedios. Entonces aquí dice que hay dos grupos. Están los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son hijos del diablo? Dice todo aquel que no hace justicia, que practica el pecado, pero dice todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios, le pertenece al diablo, está en las esferas de las tinieblas, es hijo del diablo. Versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mirad cómo dice, nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, que estamos en una esfera distinta. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte, está en un estado espiritual de descomposición. Está muerto, como dice Efesios, en sus delitos y pecados. Y versículo 15, mirá. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanentemente en él. Una persona que tiene una actitud de menosprecio hacia un hermano, una persona que tiene una actitud de descuido hacia su hermano, una persona que es indiferente ante la necesidad de su hermano dentro de la iglesia, la Biblia no dice que esta persona es un poco carnal, no dice que esta persona tiene un carácter fuerte, no dice la Biblia que esta persona es media antipática. Aquí la Biblia lo cataloga como alguien que es hijo del diablo, alguien que tiene el mismo corazón de un homicida, alguien que permanece en muerte, alguien que sigue en sus delitos y pecados. Eso es lo que la Biblia habla de alguien que tiene una actitud de aborrecimiento hacia su hermano. Y aquí es donde quizás surge una pregunta. Diego, ¿quiere decir que si yo tengo algún problema, algún conflicto con mi hermano, quiere decir entonces que yo no soy creyente? No. Tiene que ver con el concepto de una actitud continua de conflicto, una continua actitud de menosprecio, una continua actitud de descuido. Y yo te quiero mostrar dos pasajes en la Biblia en donde vos vas a ver que había creyentes que estaban lidiando con conflictos, que estaban luchando con esto del amor, porque es una realidad en los creyentes, pero no es una realidad en la que un creyente vive y le gusta estar. Es una realidad en la que un creyente va a querer salir porque está movido por el amor de aquella fe que ha sido dada por el dueño del amor, el que es amor y es Dios. Vayamos con nuestras Biblias a Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí estaba la hermana Evodia, la hermana Síntique, y en ellas había un conflicto. Ellas no estaban defendiendo la unidad, ellas estaban combatiendo la una con la otra. Y aquí le dice Pablo a estas mujeres que sean de un mismo sentir, que resuelvan sus diferencias, que luchen por estar unidas en amor, porque la unidad tiene que ver con el amor. Y dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Estas mujeres estaban de tal manera en desacuerdo que acá Pablo dice que Clemente ayuda a estas mujeres a resolver sus diferencias. Ayuda a estas mujeres con otro grupo de personas para que este conflicto no siga en medio de la iglesia. Entonces tú ves acá que hay creyentes que pueden tener conflicto con otros creyentes, y esto no significa que tener conflicto o una diferencia con un creyente sea algo que refleje que esa persona es un falso creyente. No, un verdadero creyente, como vemos acá, puede tener conflictos y diferencias con su hermano, pero no va a permanecer en ese conflicto, no va a permanecer en esa diferencia, va a buscar la unidad. Cuando tú dices que amas al Señor, incluso cuando vos sabes que un hermano está enojado con otro, vos te vas a meter ahí. Hay un concepto muy egoísta y muy mundano, incluso es muy usado por el diablo, y es el concepto de yo no me meto en la vida de nadie. Escúchame, meterte en la vida de alguien no significa que vos te metes en la vida de alguien, significa que Dios se mete en la vida de alguien a través tuyo.
Dios se mete en la vida de alguien a través tuyo. Y cuando vos ves que dos hermanas están peleando, dos hermanos están mal, vos tienes que ser como un clemente, ayudar a esos hermanos a resolver el conflicto, porque a eso te mueve el amor. Y si vos eres como Evodia y Síntique, Pablo te dice, Dios te dice a través de Pablo, que vos seas de un mismo sentir, que arregles tus diferencias con ese hermano y esa hermana, pero vos no puedes permanecer en una actitud así, porque si permaneces en esa actitud de amargura hacia tu hermano, en esa actitud de menosprecio, en esa actitud de descuido, en esa actitud de lejos, en esa actitud de te hice la ley del hielo, tú estás evidenciando una realidad que puede ser horrorosa, y es la realidad de que no haya salvación. Porque la salvación no te deja así como está. La salvación te ayuda a crecer en tu relación con otros, en tu relación de amor. Vieron que Dios mismo dijo a través del apóstol Pablo en Efesios, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le des lugar al diablo. Entre esposos hay muchas veces peleas, ¿sí o no? Cuando tú tienes como esposo una verdadera fe y vos dices, yo tengo que aprender a amar a mi esposo, entonces vos dices, yo tengo que moverme a resolver este conflicto con mi esposo. Pero hay mujeres y hay hombres que tienen amarguras desde hace tiempo, que no han querido resolver por orgullo, por conformismo, y que dice acá le están dando lugar al diablo. Pero la pregunta es si le están dando lugar al diablo o realmente el diablo está influenciando la vida de esa persona porque no le pertenece al Señor. Pueden haber conflictos entre los creyentes, sí, los hay y lo vemos, pero no permanecemos en esos conflictos, no permanecemos en esa indiferencia, en ese menosprecio. Hoy en el mundo se habla mucho de la gente tóxica, ¿viste? La gente, él es tóxico, ahí viene la tóxica, alejémonos del tóxico, los tóxicos, ¿sí? Y en el internet te dan tips para tratar a los tóxicos, ¿viste? Sí, aparece una mujer así. ¿Y cuál es la estrategia más contundente para tratar a los tóxicos? Y bueno, dice que tienes que ser indiferente con ellos, porque el problema lo tienen ellos, no tú. Y si lo tienen ellos y no tú, entonces vos tienes que permanecer lo más lejos posible, porque alejarte es la manera en la que vos muestras amor a ti mismo. Mirá, o sea, vos lo escuchas así, vos dices, esto está re mal, porque el mundo piensa así. Y si el mundo piensa así, está bien. Porque un cerdo está bien que se comporte como un chancho. ¿Por qué chancho? Pero si una persona está en luz, no se puede comportar como un chancho. Se tiene que comportar como una oveja. Y acá la Biblia dice que no tenemos que aborrecer a los hermanos. ¿Sabes que hay miembros de la iglesia que no se llevan con otros miembros porque a su parecer son tóxicos? Y como los ven de esa manera, no solo les causa disgusto estar con ellos o tratar con ellos. ¿Viste cuando dice, ¿quién va a estar en la reunión? No voy a hacer una multa. ¿Que le invite a mi cumpleaños? No, tengo que bancármelo los fines de semana en el culto, pero voy a bancar en mi cumpleaños, en el día cuando yo nací. No. O se siente el hermano allá y vos del otro lado. No, lo que pasa es que los pueblos que son iguales se repelen, ¿no? Esto no es que se repelen, ahí uno ya es científico, psicólogo, no. No existe tal en la iglesia de que tú tengas a un hermano por tóxico y que tú te alejes del tóxico. La Biblia dice que vos ames al tóxico, que soportes al tóxico, que seas paciente con el tóxico, que sirvas al tóxico, que visites al tóxico, que ores por el tóxico. Porque Jesús hizo lo mismo con todos nosotros los tóxicos. Eso fue lo que hizo Jesucristo. A veces esta actitud de aborrecimiento, porque dice, digo, pero yo no le hago ni mal, pero tampoco le hace ningún bien. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Porque vos dices, digo, mira, ni hablo mal ni bien de él, ni lo busco ni para mal ni para bien, pero la Biblia te dice que le hagas bien, porque el amor no es de palabras, es en hecho y en verdad. Hay otra manera de aborrecer y es el tema de criticar, prejuzgar y hablar del hermano que es tóxico. ¿Viste? Porque siempre hay un hermano, bendito sea Dios que nos pone hermanos así, porque si no nunca nos daríamos cuenta de lo desamorados y odiosos que somos. Porque hay personas que, sí o no que hay personas que son fáciles de amar, pero ¿por qué son fáciles de amar? Y porque responden como tú quieres, porque te dan lo que tú quieres, porque te tratan como tú quieres. Y la Biblia dice, ¿qué sentido tiene, dice Jesús, amar al que te ama? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué de más hay en eso? Si eso es lo que hacen los gentiles, eso hacen los no regenerados. No tiene ningún sentido. Entonces, cuando hablamos del amor,
Hablo de esa manifestación de hacer lo mismo que haces por aquellos que te caen bien, por aquellos que te caen mal, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, cuando vos ves que hay una fe verdadera, no van a haber estas actitudes. Si tú, por ejemplo, estás menospreciando a un hermano, si vos ves que tiene necesidades y no respondes a esa necesidad, si vos no quieres charlar con esa persona, si vos no visitas a esa persona, si vos no te metes en la vida de esa persona, estás evidenciando algo. Y no tienes que engañarte a ti mismo, porque hay algo que se llama la naturalización del pecado. La naturalización del pecado tiene que ver con pensar que lo que vos estás haciendo es bueno porque lo has hecho durante mucho tiempo. El hecho de que vos lo hayas hecho por mucho tiempo, o el hecho de que vos seas así, no justifica el hecho de que sea un pecado. Porque hay personas que dicen, digo, yo soy así, o yo amo a mi manera. Y déjame decirte que el amor del Señor no amamos a nuestra manera. Tenemos que amar a la manera de Cristo. Esta es mi personalidad, no debe existir en un cristiano, sino esto es lo que debo hacer porque esto es lo que Cristo manda. Entonces, cuando vos ves que una persona está continuamente menospreciando, continuamente criticando, continuamente prejuzgando al hermano, continuamente viéndole los errores, continuamente viendo los defectos y fallas de otro y hablando de eso, escúchame, esa persona bíblicamente dice que está en tinieblas, es un homicida y es un hijo del diablo. Entonces la fe verdadera ama al hermano, la fe verdadera no aborrece al hermano, pero por último, la fe verdadera no hace tropezar al hermano. Volvamos otra vez a Primera de Juan. Versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Después de haber hablado acerca de aquellos que andan en tinieblas, el estado en el que están en tinieblas, y lo que hacen, que no es amar a su hermano, ahora Juan va a contrastar con aquellos que sí aman y el estado que ellos tienen. Y aquí dice, el que ama a su hermano. Aquella persona que tiene una actitud de condescendencia, aquella persona que responde a la necesidad del hermano, aquella persona que no menosprecia, aquella persona que no se considera de mayor valor que aquel que está al lado suyo o alrededor suyo, sino que es empático, está ahí, consuela, anima. El que ama al hermano, dice, permanece en luz. Permanecer en luz tiene que ver con tener comunión o estar relacionado con Dios. La persona que ama a su hermano dice que permanece en luz, o que está manifestando que tiene una relación o una comunión o que pertenece a la luz. Mirá en Primera de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué va a suceder? ¿Cómo te das cuenta que tú estás andando en luz? Cuando tienes comunión con los hermanos. Y mira lo que agrega ahí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú tienes diferencias con tus hermanos y te sientas a arreglar tus diferencias con tus hermanos, cuando tú empiezas a tratar el menosprecio hacia esos hermanos que consideras tóxicos, y empiezas a crecer en amor, tú estás manifestando que en ese momento la sangre de Cristo sigue obrando en ti, limpiándote el corazón. Nosotros utilizamos este versículo para evangelizar, pero es un versículo que está enmarcado en la realidad de que aquel que camina en luz tiene comunión con su hermano, y en esa comunión refleja, en esa comunión continua refleja que Jesucristo está limpiando sus pecados, que no solo ha limpiado sus pecados, sino que sigue limpiando a Jesucristo sus pecados. En esta persona dice Juan que no hay tropiezo. ¿Qué significa esto de que no hay tropiezo? De que tener trato con esta persona que está caminando en luz no va a llevar a ningún creyente a caer, a ningún creyente a quedar confundido, a ningún creyente a desanimarse o alejarse de Dios. Esta persona es una persona con la que se puede compartir, y cuando vos compartes con esa persona, tu fe crece. No hay tropiezo. Sus palabras, sus comentarios, sus consejos no te alejan de la verdad, no te desaniman de la fe.
no te llevan a menospreciar el servicio que estás haciendo a Dios. No te alejan del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Hay personas en la iglesia que cuando vos hablas con ellos son de tanta bendición, porque vos sales después de esa charla muy animado, quieres seguir sirviendo en el lugar donde estás sirviendo, creces en tu carácter. Pero hay otros hermanos que son una fuente continua de tropiezo porque alejan a otros con sus consejos, alejan a otros de la fe con sus comentarios, alejan a otros de la fe con sus actitudes y aún alejan a otros aún con su apariencia. Vos dices, Diego, apariencia, y te quiero poner un ejemplo. En el verano ustedes saben que es muy difícil manejar el tema de la pureza, sobre todo para nosotros los hombres, porque hoy la ropa es muy sensual, la ropa es muy erótica, sobre todo la de las mujeres, ¿sí? Entonces, a veces cuando una mujer se sienta con una mujer, es bien difícil hablar de la ropa, porque para la mujer dice, mira amiga, hablemos de todo, pero mi vestuario es sagrado. Porque la mujer, ustedes saben que hay mujeres que luchan para venir a lo mismo porque no encontraron nada para ponerse, ¿sí? Y luchaban con eso. Entonces, hay mujeres que les gusta, es natural, verse lindas, verse presentables, y está bien que eso suceda. Pero escucha, qué triste es cuando una hermana, movida por su deseo de verse linda, movida por su deseo de que su figura resalte, termina siendo de tropiezo porque un hombre va a tener malos pensamientos al haber expuesto de una manera o de cierta manera su cuerpo. En la iglesia pasa eso, no solamente con la vestimenta, sino con los comentarios, las actitudes. Y cuando alguien se acerca y te comienza a corregir, porque a veces uno dice, no, lo que pasa es que yo soy chistoso, Diego. A ver, si tu chiste está provocando algo malo a otro hermano, si tu comentario está produciendo que la gente quede confundida en una reunión de servicio, si tu actitud hace que otros, porque hay gente que uno está en una reunión y están así, como que dudan de todo, como que están en desacuerdo con todo, y esa actitud es de tropiezo, y esa actitud genera cosas en el corazón, y cuando alguien se siente contigo, uno tiene que decir, así soy, así me gusta vestirme, así me criaron. No, usted no lo criaron así ahora en Cristo, ahora usted tiene que criarse de manera distinta, porque ahora usted tiene un padre, y su padre es Dios, y su padre tiene que criarlo de manera distinta. Su personalidad no es así, porque esa personalidad que produce tropiezo a otros es producto del pecado, no porque Dios así te hizo. Entonces, la verdadera fe no hace tropezar a otros, no hace tropezar a otros. Y mirá, después leen en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, ¿sí? El que menosprecia, el que descuida, el que es indiferente a su hermano, el que ama de manera liviana, de manera pequeña a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estas personas que están produciendo tropiezo a otros hermanos, que están andando en tinieblas, ¿saben qué? Ni siquiera se dan cuenta. Y esta es la parte horrenda de este pasaje, por la verdad que comunica. Estas personas que están en tinieblas ni siquiera saben que están siendo de tropiezo. Están enceguecidas por la maldad de su propio corazón. Están enceguecidas por la maldad del propio diablo que los está utilizando dentro de la misma iglesia para destruir, desanimar al cuerpo de Cristo. Ellos están perdidos y no se dan cuenta. Y por eso Juan quiere que ellos entiendan realmente cómo luce la verdadera fe. Vamos a ir, por último, para terminar, a ver un principio para poder trabajar esto en cuanto a no ser de tropiezo. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículos del 6 al 9. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, cualquiera que haga que alguien que ha creído en Jesús se aleje de Jesús o tropiece en Jesús, que dice ahí el versículo, mejor le fuera que se le colgase el cuello a una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirá la comparación que hace. Es preferible morir una muerte horrenda
que ser de tropiezo a alguien que ha creído en Jesucristo. Dice, hay del mundo por los tropiezos. Y cuando tú ves en la Biblia la palabra hay, tiene que ver con el hecho de que si se sigue en esa actitud o en ese comportamiento va a venir un juicio y va a producir dolor. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, hay de aquella persona que produce con sus comentarios, con sus actitudes, con su apariencia como veíamos, con sus palabras, con sus gestos, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Versículo 8 dice, por tanto, si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echados en el fuego del infierno. Entonces aquí dice, si tu lengua está haciendo de tropiezo a alguien, córtala, sácala de ti. Porque es mejor entrar sin lengua al reino de los cielos que entrar con lengua al infierno. Y uno diría, a ver, es como que esto suena como una onda de salvación por horas. No, tiene que ver con la fe. Cuando tú eres un creyente verdadero y sabes que tu hermosa lengüita y tus hermosos comentarios y tus hermosas actitudes no son hermosas, sino que te das cuenta por lo que está produciendo alrededor en otros hermanos, tu lengua, entonces vos te quebrantas, confiesas el pecado y empiezas a trabajar en ese pecado que evidentemente está en tu lengua. Y al hacer eso estás reflejando que eres del reino de los cielos. Pero cuando vos sabes que tu querida lengua no es tan querida, sino que está produciendo tropiezo en otros por los comentarios, por lo que sale de ahí, y vos no haces nada, y ya se sientan personas contigo a decirte que tienes que hacer un cambio, porque estás produciendo esto en tal hermano, esto en tal hermana, esto en la congregación, y vos estás así. Y así soy yo. Estás evidenciando una realidad de la que deberías preocuparte, y es la realidad de que el destino eterno, por la actitud que se tiene, es la de alguien que va a ir al infierno. Porque alguien que va al infierno no le importa si es de tropiezo a otros en la fe, pero alguien que es del cielo sí. ¿Sabes? Es triste ver a padres, por ejemplo, que tienen Netflix. ¿Vieron Netflix? Netflix, o sea, está muy corrompido. Ahora si vos te metes en Netflix, o sea, hoy no necesitas buscar la pornografía. La pornografía hoy viene a ti. Entonces tú como papá tienes la movie night, la noche en familia, y prendes Netflix. Y cuando vas buscando la película, tus hijos se tienen que comer muchas de las imágenes de películas que están ahí y que las portadas ya son muy sugerentes. Y mientras tú estás buscando la película, el chico está comiendo pornografía, siendo llevado de alguna manera o inclinado a algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá lo llevaron a eso. O tienes al típico chico, la típica chica que se desanima en su fe porque su papá es un hipócrita, o porque su mamá no vive la fe, o porque la boca de su mamá es terrible, es tremenda, son como golpes de espada. Entonces el chico se aleja de Cristo, no solamente por la actitud de su mamá, sino por la fe de su mamá o la fe de su papá. Y estás siendo uno de tropiezo. O estás en el ministerio y todos están yendo hacia una dirección, pero no, vos has decidido escoger otra manera. Estás confundiendo, no estás en pos de la unidad. Eso es de tropiezo. Aunque vos no lo creas, es de tropiezo. Tus palabras hablan tanto como tus actitudes. Y yo quiero preguntarte si te importa en alguna medida. Y si te importa, ¿qué vas a hacer para cortar eso? La fe verdadera ama al hermano. No ama a la manera de uno, ama a la manera en la que Cristo ama. La fe verdadera no aborrece al hermano. La fe verdadera no es de tropiezo al hermano. Entonces hay un problema acá. Creo que después de escuchar un mensaje así, uno se siente como magno. Uno dice, Diego, yo no puedo amar con ese amor. Yo no puedo amar a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, a mi nuera con ese amor. No puedo. ¿Sabes qué? Está bien que no puedas. Ninguno de nosotros puede. Pero ¿sabes que Cristo murió en la cruz? No solamente para salvarnos nuestros pecados, sino para darnos una capacidad de amar que no tenemos. Por eso la Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nosotros a través de su Santo Espíritu.
Si tú estás como creyente hoy luchando con el menosprecio, la indiferencia hacia ciertos hermanos, quiero contarte que hay esperanza porque Dios te ha dado amor y tienes que acercarte al amor para amar a ese hermano que tanto te cuesta, o esa persona de tu familia que tanto te cuesta, que puede ser tu mismo esposo o hasta tus propios hijos. Pero si tú estás del otro lado y vos dices, Diego, yo no puedo amar con este amor, pero no eres creyente, déjame decirte algo. Cristo te quiere salvar no solamente de la condenación eterna, sino que Cristo quiere darte un nuevo corazón para que con ese nuevo corazón puedas amar verdaderamente a tu familia, puedas amar verdaderamente a los hermanos, puedas amar verdaderamente a los que están afuera y también te aborrecen. Cristo Jesús viene a mostrarnos que se puede amar. Por eso dice que el que ha sido amado por Jesús de esa manera tiene que amar de la misma manera en la que Jesús nos amó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con esta verdad? Quizás tengas hoy que pedir perdón, que en la semana ir a charlar con un hermano que has estado menospreciando durante mucho tiempo, que ha sido indiferente a las necesidades de ese hermano. Has visto el motivo de oración de él pidiendo y has dicho, bueno, yo voy a orar por él. Pero cuando alguien que te cae bien dentro de la iglesia te pide un motivo de oración, que una necesidad, vos, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto hay que poner? Porque hacemos distinción de personas. Porque tratamos bien a los que nos aman, bien, y nos gusta como nos aman. Pero a los que no se comportan como nosotros quisiéramos, de lejos. Eso no es amor. Eso es hipocresía y amar como el diablo. Porque ese es el amor del mundo y el amor del diablo. Te amo en la medida en la que vos me ames. Eso no es el amor de Dios. Ahora, si vos sabes que tú eres de tropiezo para algunos hermanos, por tu lengua, por tus actitudes, por tu vestimenta, bueno, hoy es el tiempo de hacer algo para cortar con eso, para luchar con ese pecado, para luchar con esa maldad. Porque de esa manera se evidencia que eres del reino de los cielos y no de las tinieblas. Porque Jesús mismo dijo, preferible es morir de la peor muerte que ser el tropiezo a un hermano. Porque Cristo murió por los hermanos. Y qué triste que nosotros dañemos a las personas por las cuales Cristo murió. Pero si lo hemos hecho, está la confesión, está el perdón y está la gracia para amar distinto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ha sido tan lindo poder compartir hoy la palabra del Señor, ¿no? Y ser desafiados a esto del amor, ¿no? Uno puede venir a la iglesia y participar en muchos programas y hacer muchas cosas para Dios. Pero la pregunta al final del día es si tú amas a tus hermanos. ¿Amas a tus hermanos? ¿Te gusta estar con tus hermanos? ¿Cómo te comportas con aquellos hermanos que son difíciles de amar? ¿Los ayudas? ¿Los cuidas? ¿Los atiendes? ¿Los animas? ¿O eres indiferente? ¿Estás siendo de tropiezo? Hoy es el día para pedir perdón. Esta semana es el momento para arreglar cuentas. Este es el día para empezar a tratar con el pecado, ¿no es cierto? Que nos lleva a hacer pecar a otros. Ahí donde está, cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado a través de ella la manera de saber si somos o no somos. Y Dios, cuando nosotros miramos tu amor, la manera en cómo nos amaste a nosotros, los que éramos tóxicos, los que éramos quebrantadores de la ley, los que éramos menospreciadores de tu persona, y diste a tu Hijo y lo pusiste en una cruz. Señor, eso habla mucho de la manera en la que tú estás dispuesto a amarnos, pero también nos habla de la manera en la que tú esperes que amemos. Y Dios, hoy nos has afirmado en cuanto a 3 verdades, y es que la fe verdadera ama al prójimo, ama al hermano, lo ayuda, lo anima, responde a su necesidad. Que la fe verdadera no aborrece a su hermano, no lo menosprecia, no anda criticándolo, no anda prejuzgándolo todo el tiempo, no anda mirando sus fallas todo el tiempo. Pero también vemos que la verdadera fe no es de tropiezo al hermano. La verdadera fe, Señor, nos mostraste a través de Juan, que nos lleva a que nuestras actitudes, nuestras palabras, lo que nosotros somos, sea una oportunidad que le sirva al hermano para crecer más en su fe. Señor, y
y solo pedirte misericordia para que nos ayudes a ver aquellas cosas en las que estamos siendo de tropiezo a otros, a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a la suegra, a la nuera, a la hermana, al hermano, a los miembros de la iglesia. Ayúdanos a ver, Señor, y darnos un corazón sensible para quebrantarnos por ese pecado, para llamarle por nombre a ese pecado, para que nosotros dejemos de ser de tropiezo y podamos de esa manera amar como Cristo amó, renunciando a sus derechos, renunciando a su propia vida. Gracias también, Dios, porque no podemos amar, pero en Cristo nos ha salvado también, no solo de la condenación eterna, sino de nuestro odio, y nos das amor para poder amar con un amor distinto a las personas. Gracias, Dios, porque en ti lo podemos hacer, solamente en ti y en la persona de Cristo. En el nombre de Él, te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén.